Muy buenas, en este vídeo vas a ver por qué las personas cuando están contigo, antes de agendar la llamada, antes de presentarse la llamada o durante la llamada, pero al comienzo te preguntan el precio. ¿Por qué está pasando esto? Y cómo tenemos que hacer para que no lo pregunten, que mantengan esa curiosidad, que tu empresa tenga esa autoridad tan alta, que al final cuando lo digas simplemente sea porque hay que decirlo, porque toca decirlo, y sea simplemente un trámite, un acceso a que la persona entre contigo y te compre. Bien, soy Raúl, llevo mucho tiempo ayudando a ciertos negocios, he visto por qué funcionan unos, por qué fallan otros, he analizado más de 20 empresas, aquí tenemos algunos de los datos de las empresas con las que hemos colaborado, 93% de conversion rate, es decir, 93% de cierre, básicamente. Es decir, que algo sé de esto y algo sabemos de mi equipo y yo de lo que te podemos ayudar, ¿no? Por eso justo hago este vídeo para ayudarte a que entiendas cómo es todo este proceso y que si lo implementas en tu empresa, pues mejores mucho más y que además que las personas tengan intención real de comprarte, que es para lo que estoy aquí. Aparte de eso, te dejo abajo unos recursos gratuitos que lo puedes descargar para que tengas un análisis, un diagnóstico de tu empresa y puedas implementarlo y tengas ya diferencias y soluciones a partir de la semana que viene. Perfecto. Vamos a empezar, ¿no? Y es que, ¿por qué pasa esto? ¿Vale? Principalmente es porque no está entendiendo bien el valor, ¿no? O sea, el problema realmente no es el precio. Es que la persona no entiende lo que está comprando, no entiende lo que va a comprar. Porque al final, cuando una persona agenda llamada o deja sus datos, su teléfono, su correo en una empresa, hasta ahí está igual que cualquier nivel. Hay que hacer pasos importantes para diferenciarnos, que ahora te explicaré cómo. Pero inicialmente está en el mismo nivel tu empresa que cualquier otra. Entonces, puedes preguntar el precio perfectamente. Al final la gente, si no entiende el valor, lo primero que hace es pensar en el precio, ¿no? Exactamente cuánto cuesta para comparar por precio. Entonces, eso es importante que ya tengamos una diferencia con ese punto. No tiene que ser igual que otra empresa. Tenemos que diferenciarnos ya por ahí para que la persona lo último que quiera pensar es en el precio. Aunque se venga a la cabeza, vamos a hacer que tu empresa, que la persona, el precio lo deje a un lado, tiene que entender objetivos, tiene que entender resultados, tiene que entender de lo que la urgencia que le está generando no tener ya tu servicio o tu producto. Y a partir de ahí ya, luego sí que vamos a profundizar para ver cómo se dice el precio y que no tenga ese problema de que la persona diga es caro o no, porque lo vas a decir cuando toca realmente. Por tanto, ya va a ver el valor y no va a compararlo con ningún otro servicio. Entonces, ¿cuál es el problema real? Uno, la persona viene sin contexto del problema. Dos, no percibe el valor de lo que tú haces. Tres, no te diferencias de otra empresa. Y cuatro, no sabe, lo compara por el coste con otros servicios. ¿Vale? Lo que estaba comentando, que al final no tiene sentido decir un precio antes de una llamada, cuando te agendan tampoco tiene sentido decirlo y cuando estás en la llamada al principio tampoco. Aunque voy a hacer una excepción. Sí que cuando hacemos llamadas que sean muy largas, ¿vale? Comentadle a vuestro comercial, a vuestro closer y a mí, yo soy partidario de esto, lo escuché de un chico bastante experto y lo puse en práctica y oye, me funcionó bastante bien. Y es que con ciertas personas que ya de primera nos están diciendo, porque hay que hacer un buen proceso de precualificación, ¿vale? Que esto lo podemos ver en otro vídeo, porque da para hablar 2 horas. Pero bueno, se hace una buena parte de precualificación. Cuando esa persona llega a la llamada, puede ser que tú te des cuenta de que esa persona a lo mejor económicamente no está bien. No tiene una buena capacidad de inversión para lo que tú quieres hacer, ¿no? Para lo que tú le vas a implementar. Hablamos de tickets alto, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes ser que te pases toda la llamada haciéndola con tu mejor intención, pero es que la persona realmente no tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Solo en estos casos concretos, en los que detectamos que la persona realmente no está bien económicamente, sí está bien empezar la llamada, interesarte bien por él, por esa persona o por ella, y cuando llevas unos 5 minutos, 10 aproximadamente, entonces hacer una pausa y decirle, oye, con total honestidad, sé que al final tu situación, ahora mismo lo que me estás comentando es X situación. Oye, si tuvieras que hacer una inversión para acceder aquí, que al final va a ser así, sería una dificultad para ti y hay que se abra, ¿vale? Incluso a veces he llegado a decir el propio precio en ese momento, en esos 5 o 10 minutos, diciendo, oye, quiero ser honesto, no quiero que pierdas el tiempo, ni quiero que tampoco nuestra empresa pues se centre contigo, si a lo mejor no es el momento. Y con total honestidad te digo que el precio es, ¿vale? O que está aproximadamente X.
Pero solo es en estos casos concretos. ¿Por qué lo podemos hacer así? Básicamente porque con este tipo de personas nos aseguramos que si nos da el ok, ya tienen la objeción del precio fuera y entonces ya simplemente es analizar su situación y darle acceso, ¿vale? Por otro camino. Y si nos dice que evidentemente se le escapa, estamos ahorrando tiempo, ¿vale? O sea, estamos ahorrando tiempo y no es una persona que debería ser no cualificada. Realmente se puede descualificar antes. Pero bueno, si ya ha llegado a la llamada, le demos esa oportunidad, ¿vale? Pero bueno, igualmente esto va a ser solo el 0,5% de los casos. O sea, esto al final no va a ser una situación común. Estos son temas más... habría que ver bien con la persona que tenemos delante, ¿vale? Pero bueno, quitando esto, lo normal es que el precio se diga siempre al final, pero simplemente porque la persona tiene que entender ese contexto, tiene que percibir ese valor, tiene que saber la diferencia de tu servicio a otro y además que no compare por costes, sino que diga, vale, solo existe tu empresa, la autoridad de tu empresa está aquí, sé lo que me va a aportar y a partir de ahí tiro para adelante, ¿vale? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, por lo que comentaba, ¿no? Cuando no hay un precio percibido. Entonces, 5 causas raíz de por qué pasa esto. Primero, no hay un contenido previo que eduque. Es muy importante y sacar papel y boli, por favor, anotad esto. Paso número 1, que haya un contenido que nutra a la persona. Tenemos que nutrir a la persona. La persona tiene que saber, tiene que entender qué está pasando, a dónde viene, cómo es este servicio. Entonces, paso número 1, que la persona entienda a qué viene. Paso número 2, romper la creencia de que todas las soluciones son iguales. Sí, no puede pensar que todas las empresas son iguales, que todos los servicios son iguales, que somos iguales que los otros. Hay que romper esa diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con un proceso previo a la llamada. Si hacemos un proceso previo a la llamada, pues ahí nos vamos a diferenciar. 3. Tiene que entender el coste de no seguir igual. O sea, de seguir igual. ¿Sí? Si no sigue igual, tiene que saber los objetivos. Y si sigue igual, ese coste que le va a generar el seguir la misma situación. Eso lo tiene que saber tanto antes de la llamada como además durante la llamada. Tiene que ser muy consciente de eso. Punto número 4. Llegar sin contexto. Este error me lo encuentro en el 80% de las empresas con las que he colaborado y el 100% de las empresas me dicen que eso lo tienen resuelto. Qué casualidad, ¿no? Pero el lead llega sin contexto. Las empresas luego lo que piden es que el closer o el comercial apriete, que presione y realmente ese no es el objetivo. El objetivo tiene que ser que la persona venga abierta, venga con interés real de comprarte y el closer simplemente dé acceso. Vale, puedes trabajar alguna objeción en algún momento, pero no tiene que ser todas las llamadas objeciones, 3, 4 objeciones por llamada. Eso no tiene sentido. No estamos filtrando bien ese lead. La persona tiene que llegar con un contexto, tiene que saber a qué viene. Y a partir de ahí que sea mucho más sencillo el acceso. Y entonces al final el comercial acaba justificando el precio, que esto también ahora es muy de closer, saber, no justifiques el silencio, tal, pero al final se acaba justificando. Y es por lo que voy viendo, que al final el closer se pone nervioso porque no se ha filtrado, no se ha cualificado bien a la persona, se acaba poniendo nervioso y ¿qué pasa? Que acaba justificando el precio y eso tampoco es el sentido, ¿vale? Entonces, solución. ¿Qué tiene que pasar antes de hablar del precio? Tienes que entender las 5 cosas clave. Y es que básicamente, primero, tiene que entender el problema real de no actuar. Segundo, tiene que entender el coste de no actuar. O sea, vale, primero entender el problema que tiene. Segundo, ¿qué pasa si sigue exactamente igual? Tercero, entender por qué no lo ha solucionado antes y por qué todo lo que prueba le sigue fallando. 4, entender la diferencia con tu empresa. Y 5, el resultado que quiere conseguir, que ver lo que lo puede conseguir. Y como tips, bueno, esto es un resumen que ahora explico, pero como tips importante, cuando digáis el precio al final del todo, ¿vale? Tenéis que hacer una pausa. Entonces, vamos por parte. Voy a resumirlo muy rápido, ¿vale? Porque esto también dará para otro vídeo, pero voy a resumirlo muy rápido. Cuando llegamos al final de la llamada, si la persona le encaja todo y tiene sentido avanzar con él y tiene sentido para él, entonces el precio no se puede decir el precio es X. No, eso no va a funcionar. Tenemos que formular la frase de la siguiente manera. Tenemos que hacer una justificación, es decir, ¿justificaría para ti hacer una inversión de X precio para conseguir tal? ¿Vale? Incluso a mí me gusta mucho más utilizar sus palabras. ¿Y cómo enfoco la frase? Sería, justificaría, con todo lo que me has comentado hasta ahora, en el que tu situación es esta, y le saco el dolor de lo que tiene, ¿tendría para ti sentido hacer una inversión de tal? Y ahí ya sí que cambia mucho porque le está dando un sentido a eso, ¿vale? Pero estamos diciendo el precio al final, ¿vale? Y después de decir esta frase, silencio completo. Pero esto no vale de nada que se lo expliques a tu comercial o que se lo expliques a tu closer, porque a veces entro en la empresa, se lo digo y los closers al final lo hacen
lo modificas, ¿no? Y empezamos a enfocarle cómo tiene que ser exactamente el explicarlo, pero realmente luego no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un buen filtro inicial. Si no hacemos un buen filtro inicial y si no hacemos una buena precualificación, no tiene sentido porque al final vamos a tener que presionar a la persona y no consiste en presionar a la persona. Entonces, importantísimo, educar primero, como comentaba, que la persona entienda la situación de seguir igual, que entienda el cambio que tiene que hacer, que entienda que es urgente, porque no lo he solucionado antes, que sepa que viene la llamada, ¿vale? Y diferenciarnos. Tenemos que generar cierta autoridad para diferenciarnos. Así que bueno, te recuerdo que tienes abajo la carpeta de recursos gratuita para que implementes. Y si ves que todo esto tiene sentido y que no estás haciendo una buena precualificación, que ya te digo que el 100% de las empresas cree que sí lo hacen. Luego cuando entro resulta que no. Entonces, si quieres que analicemos bien tu situación, puedes agendar una llamada conmigo en el que mínimo vamos a salir mejor, porque voy a analizar tu caso y te voy a dar mejoras. Y si veo además que sí que se puede implementar mucho más, entonces te explicaré cómo trabajar contigo y cómo podemos colaborar juntos para que tu negocio sí o sí facture mucho más, pero sobre todo que hagáis menos esfuerzo trabajando. Así que tienes ahí para agendar la llamada conmigo totalmente gratis y aparte, si no, pues descárgate los recursos gratuitos donde los puedes analizar y vas a saber mucho más de tu empresa para que mejore de aquí a una semana. Si aplicas ciertos cambios, puede estar mejorando.